Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién tiene una alabanza para nuestro Dios? Qué bendición poder estar acá en esta hora, todos reunidos en ese nombre maravilloso. Amén. En ese nombre poderoso. Gloria al Señor Jesús. Él es santo, Él es sublime y Él lo puede todo. Amén. Así que estamos delante de su presencia. Amén. Que nos dé su gracia, que nos dé su sabiduría, que hable a nuestra vida conforme a su propósito y a su voluntad. Padre celestial, te adoramos, Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Tú eres santo, tú eres bueno y tu misericordia para siempre es. Oh Altísimo Rey maravilloso, aquí estamos delante de ti en esta hora. Queremos traer esta palabra de vida a esta iglesia maravillosa, Señor Jesús. A esta iglesia preciosa que tú has salvado, que tú has rescatado, mi Señor. Ayúdanos, Jesús, danos la gracia. Oh maravilloso Señor, estamos delante de ti, Cristo Jesús. Bendito Rey Todopoderoso, en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, hemos iniciado hace algunos días una serie que hemos titulado El Salvador. Amén. Gloria al Señor. Y la semana pasada vimos por la palabra de Dios a Cristo en la eternidad. Amén. Y en esta hora queremos hablar, hermanos, de nuestro Salvador, Cristo en la carne. Amén. Gloria a Dios. La manera como nuestro Dios, a través de su manifestación en carne, impactó este mundo y también el mundo espiritual, como todos los seres espirituales y terrenales fuimos conmovidos y fuimos impactados, gloria al Señor Jesús, por este ser lleno de amor, este ser lleno de gracia, este ser lleno de misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y estaba mirando, hermanos, por la palabra, que el Señor Jesús, desde el mismo momento que llegó a esta tierra, hecho hombre, comenzó a impactar toda la creación. La Biblia dice que el día que el Señor Jesús nació, el cielo se abrió y los ángeles del cielo comenzaron a descender, iban y lo miraban ahí, y parece que ellos no daban crédito a lo que estaban viendo. Estaban totalmente sorprendidos, estaban totalmente anonadados, hermanos, impactados por el hecho de saber que su Dios, que su Creador, ahora estaba ahí en una pesebrera, envuelto en unos pañales, al lado de su madre y rodeado de... Y dice la Biblia que aquellos ángeles venían y lo miraban y exaltaban a Dios, decían, gloria a Dios en el cielo. Amén. Desde el cielo estaban dando gloria a ese ser que estaba ahí envuelto en pañales. Y ellos pensarían, ¿cómo es posible que nuestro Dios, cómo es tal cosa? Amén. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar, hermanos, que Jesucristo es Dios, que Dios se ha manifestado en carne. Y lo hemos escuchado tantas veces que seguramente en algunas ocasiones
tenemos la tendencia a restarle importancia, a formar de ello una rutina, una costumbre de tal manera, pero sigue siendo impactante. El hecho de pensar que ese Dios que ha creado todas las cosas, que ese Dios que está por encima de los cielos, que ese Dios en la vulnerabilidad de una criatura, amén, de un ser humano, bendito, estaban abismados. Por eso los ángeles estaban aterrados y ellos descendían de gloria a Dios en el cielo. Y decía, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Quiere decir que Dios había venido a traernos paz, había venido a entregarnos su buena voluntad. Eso es lo que estaban diciendo esos ángeles. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. O sea que el Señor venía, se había hecho hombre porque tenía una buena intención. Aleluya. Porque tenía una voluntad. Las tinieblas también se impactaron. El diablo, hermano, sabía que Dios había prometido que iba a hacer tal cosa, pero ahora que había sucedido, estaba amedrentado, estaba temblando, estaba atemorizado, estaba tan atemorizado, no solamente a todos los niños, porque a él no le interesaba que murieran todos los niños o no murieran, sino matar a ese ser que había nacido. Desde pocos días de nacido el diablo ya quería matarlo. Y entonces manipuló la conciencia del rey y el rey mandó a matar a todos los niños, hermano, de esa época, a toda esa generación, a todos los niños que habían nacido en ese año. Mandó a quitarles la vida. ¿Por qué hizo eso el diablo? Porque tenía miedo, porque no quería que ese ser que había venido a esta tierra de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa, se desarrollara y creciera e hiciera lo que iba a hacer. El menos interesado en que Cristo fuera a la cruz del Calvario era el diablo. Ese era el menos interesado. Trató por todos los medios de estorbarle, de impedir que Cristo fuera a la cruz. Quiso matarlo de niño. Y ya en su ministerio, allá en el desierto, hermano, quiso tentarlo para que cayera, para que pecara, para que no cumpliera su propósito. Lo persiguió por todas partes en muchas ocasiones. Quiso que lo mataran, pero no en una cruz, sino de otra manera. Quiso usar a los propios seguidores de Jesús para que impidieran aquello. Usó a Pedro. Usó a Pedro para tratar de convencerlo de que no fuera a la cruz. Pero el Señor, hermano, que conoce todas las cosas, le reprendió y le echó fuera. Y le echó fuera. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor impactó, hermano, no solamente a los seres espirituales celestiales o a los seres espirituales infernales, sino que también los hombres se conmovieron, se impactaron, se asombraron de lo que había sucedido. ¿Sabe, hermano? El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años. Y en esos 70 años los hebreos llevaron la palabra y el testimonio de su Dios a esa nación babilónica. En Babilonia conocieron las historias del Dios que había prometido hacerse hombre. Los babilonios fueron testigos, hermano, de un cuarto hombre semejante al Hijo de Dios que estaba en un horno protegiendo a 3 muchachos que habían, hermano, preferido morir al lado de su Dios que agradar
a las cosas de este mundo o a las ordenanzas del mundo. Toda la gente en Babilonia fue testigo de eso. En Babilonia fueron testigos, hermano, de la vida de Daniel allá en el foso de los leones y cómo el Dios de Daniel le libró. En Babilonia fueron testigos, hermano, del poder del Dios de los hebreos al llevar a su rey Nabucodonosor a convertirse prácticamente en una bestia. Todos allá, hermano, en Babilonia conocieron a Daniel, conocieron las profecías de Daniel, conocieron la escritura y cómo el Dios de los hebreos había prometido hacerse hombre, venir a esta tierra para salvar a la humanidad. Y ahora el día, hermano, que estaba Jesús en sus pañales todavía, llegaron de oriente. ¿De dónde? De Babilonia. 3 hombres ricos, porque no eran pobres. No eran pobres. Jesús no nació, hermano, en una pesebrera porque la gente lo discriminó, no, era porque no había dónde. Había tanta gente en la ciudad que no había dónde acomodar a nadie. Y ellos llegaron seguramente tarde, de un viaje largo, y tuvieron que ir allá a esa pesebrera porque no había más dónde, y María ya venía acosadita con sus dolores, y por eso el Señor nació ahí. Y dice la Biblia que llegaron esos 3 hombres ricos, 3 reyes, bendito el nombre de Jesús. Dice la Biblia que llegaron de oriente, y yo estaba mirando, hermano, el mapa, y al oriente de Israel estaba Babilonia. Y de allá de Babilonia seguramente llegaron estos hombres donde estaba Jesús con su madre. Y dice la Biblia que le ofrecieron incienso. Porque el incienso, hermano, solamente se le ofrece a Dios. El incienso es símbolo de la oración. Y dice la Biblia que estos 3 hombres se arrodillaron y adoraron al niño. Cuando todo ser existente sabe que el único digno de adoración es Dios. Y estos hombres reconocieron a ese niño como su Dios. Estos hombres renunciaron a su religión pagana, renunciaron a sus dioses, renunciaron a su religión, a sus creencias, renunciaron a todo, y ahora se están postrando delante de un niño que no llevaba muchos días de haber nacido, y lo estaban reconociendo como su Dios, y estaban ofreciéndole incienso, hermano, alabanza, adoración, oración, reconocimiento. ¿Por qué? Porque todo Babilonia estaba impactado por lo que había sucedido muchos años atrás con esos hebreos que estuvieron esclavizados allá. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién tiene alabanza para él? Los hombres estaban impactados el día que Jesús nació. Habían unos pastores por allí, hermano, cuidando sus ovejas. Y estaban aterrorizados al ver todos esos ángeles, hermano. ¿Usted cree que eso se ve todos los días? El cielo abierto y ángeles descendiendo. Esos hombres estaban muertos del miedo. Ellos pensaron: algo extraordinario está sucediendo. Esto nunca se ha visto. Jacob tuvo una visión, pero fue eso, una visión. Pero lo que estos pastores estaban viendo allá en Belén, el cielo abierto y ángeles descendiendo, eso no fue una visión, eso fue algo real. Los impactó. ¿Qué está sucediendo? Y tenían miedo, y uno de los ángeles se les acercó y les habló y les dijo que no tuvieran miedo, porque había nacido en la ciudad de David un Salvador. Aleluya. Porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Mesías prometido, el Cristo de Dios, el ungido de Dios.
aquel que Dios había escogido para salvar al mundo, que el cumplimiento de la profecía estaba ahí, dándose, cumpliéndose, realizándose. Lo que había dicho Isaías, lo que había dicho Moisés, lo que habían dicho los profetas, lo que habían dicho los salmos, estaba dando cumplimiento ahí, hermano. En la ciudad de David, hermano, había nacido ¿quién? El Salvador. Dios había hecho, hermano, el cumplimiento de su palabra. Se había hecho hombre en aquel día. Y aquellos pastores, hermano, no tuvieron otra opción sino postrarse en adorar a su Dios. Aleluya. El único y solo soberano Dios. Y por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A Dios no le importó haber sido Dios. A Dios no le importó ser Dios. Él tenía un objetivo, Él tenía un propósito. Ese objetivo, ese propósito eras tú. Ese objetivo, ese propósito era yo. Aleluya. Y dice la Biblia: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no se pierda, tenga la vida eterna. Jesús se está llamando a sí mismo como la luz. Y Juan habló: en el mundo estaba, y dice, y el mundo por él fue hecho. Aleluya. Y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por aquella luz. Había visto. Pero cuando vio el mundo aquella luz, cuando resplandeció esa luz para el mundo, el día que Jesucristo nació, el día que Jesucristo se hizo hombre, el día que nuestro Dios se manifestó en carne, el mundo vio la luz de Dios. Él vino para iluminarnos, Él vino para enseñarnos, Él vino para edificarnos, Él vino para transformarnos, Él vino para perdonarnos, Él vino para darnos arrepentimiento, Él vino para protegernos, para guiarnos, para cuidarnos, para salvarnos, para llenarnos de su gloria, para llevarnos a su presencia. Una alabanza a Él. Alabanzas a Jesús. Era apenas un adolescente. Era apenas, hermano, un niño, cuando entró al templo, donde estaba, hermano, se supone los hombres más inteligentes, los hombres más sabios, los hombres más intelectuales, donde estaban los hombres de mayor conocimiento de las cosas de Dios. Aquellos hombres que se suponía que conocían la ley, las profecías, el cumplimiento de la palabra, las promesas de Dios, estaban allá en el templo. Y dice la Biblia que Jesús estaba en medio de ellos y les estaba enseñando, hermano. Les estaba enseñando, y esos hombres estaban sin palabras, estaban perplejos, hermano, viendo el conocimiento y la sabiduría de ese niño, y decían: pero este niño, ¿de dónde ha sacado tal conocimiento? ¿De dónde ha sacado tal sabiduría? Es que ellos no sabían que el que estaba frente a ellos era el mismo Dios que se había hecho hombre para salvarlos. No daban crédito a lo que escuchaban.
Su fama se extendió, hermano, ya era un niño. Y en todo Jerusalén se extendió la fama del niño que sabía más de Dios que todos esos escribas, que todos esos sacerdotes, que todos esos líderes religiosos juntos. Sabía más que todos ellos. Claro, porque Cristo es Dios y lo sabe todo. Porque Cristo es Dios y lo conoce todo. Porque Cristo es Dios y lo puede todo. Aleluya. Cuando Jesús inicia su ministerio, hermano, lo primero que hace después de haber sido bautizado por Juan es irse al desierto. Se fue a ayunar, se fue a orar. ¿A orarle a quién? A orar a sí mismo. Así es sencillo. No tiene más explicación. ¿A quién oró? A sí mismo. Porque eso es lo que dice Pablo. Gloria al nombre de Jesús, que Él se despojó a sí mismo, se hizo siervo a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo. Amén, se humilló a sí mismo. Bendito el nombre de Jesús. Se fue al desierto en su carne para dar cumplimiento al salmo. A ti vendrá toda carne, a ti orará todo justo. Aleluya. Y Él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Y estando en el desierto, dice la Biblia que llevaba 40 días orando y ayunando. Y se le apareció el diablo. Y el diablo creyó que porque él estaba en la carne, lo podía derrotar fácilmente. Era el segundo intento que el diablo hacía por derrotar a Dios. En su primer intento fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Se equivocó, no pudo derrotar a Dios en la eternidad. Ahora que lo vio en la carne dijo, bueno, yo creo que aquí sí lo puedo derrotar. Yo creo que aquí sí puedo hacer con él lo que yo quiera. Está en mi terreno, está en mi campo, ¿cierto? Está en mi elemento. Aquí sí puedo hacer con él lo que quiera. Lo que Lucero no sabía, lo que el diablo no sabía, es que para Cristo no hay terreno ni elemento. Él sigue siendo Dios en el cielo y aquí en la tierra, y en donde esté sigue siendo Dios y es indestructible. Y tampoco en el desierto lo pudo vencer. Y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, mira, te entrego todo esto si te arrodillas y me adoras. Sí, hermano. Sí puede pensar eso, hermano. El diablo pretendió que el Señor lo adorara. Qué equivocado, hermano. Qué necio. Qué ignorante. Qué iluso. Él ha logrado que los hombres lo adoren, ha logrado que los hombres le sirvan, que los hombres le sigan. Él ha logrado eso, pero creyó que el Señor lo iba a hacer. El Señor le contestó y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. La Biblia dice, hermano, que Jesucristo es el Señor. Bendito su nombre. ¿Quién da alabanza a Jesús? ¿Quién da alabanza a nuestro Dios? Qué iluso. Creyó que podía vencer al Señor porque lo vio en la carne. Ahí se dio cuenta que la batalla la tenía perdida, que no tenía opción. Y entonces más bien se propuso, no, yo lo único que puedo hacer es que este hombre no cumpla el propósito que tiene, que no vaya a la cruz. Y desde ese instante, hermano, comenzó a mover
todo lo que estaba a su alcance para que Cristo no fuera a la cruz. Pero ¿sabe qué dice el libro de Isaías en el capítulo 10? Dios le dijo a Isaías: y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbarle a Dios? Cuando Dios se propone hacer algo, nada ni nadie lo detiene, porque Él sencillamente lo decidió. Y después de que lo decide, sencillamente lo hace. Lo hace. Y lo que yo hago, dice Dios, ¿quién lo estorbará? Aleluya. Y Jesús, hermano, inició su ministerio en la tierra de los gentiles, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero inició su ministerio en la tierra de los gentiles. Usted sí puede creer eso, hermano, cómo actúa el Señor, cómo obra el Señor. Y comenzó a predicar y a hacer cosas que los hombres nunca habían visto. Para los hombres no era normal, hermano, que un muerto resucitara así, de esa manera. 4 días de muerto Lázaro. Y el Señor se para frente a la tumba y simplemente lo llama. Y dice la Biblia: y el que estaba muerto se levantó. El hijo de la viuda, ¿cuántos días llevaría de muerto? Lo llevaban en su féretro. Ya lo llevaban a enterrar. Lo habían velado quién sabe cuántos días. Lo habían llorado quién sabe cuántos días. Y se para el Señor frente a una multitud. Porque no eran 2 o 3. Con él venía una multitud, con el muerto venía otra multitud. Simplemente se para frente a al féretro de ese muchacho, lo mira la madre llorando y dice: mujer, no llores. ¿Qué pensaría esa mujer al ver a Jesús y al oír a Jesús diciéndole eso? Pero ¿cómo que no llore? Si hace poco enterré a mi esposo y ahora mi hijo, mire. Y él le dice sencillamente: no llores. Y miró al joven: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que en ese mismo instante ese muchacho se incorporó. Ay, hermano, ¿qué sentiría la gente que estaba ahí? ¿Qué sentiría la gente, hermano, que estaba ahí? ¿Qué sentiría la madre de ese muchacho? Y digo yo, ¿qué sentiría ese muchacho? Si ese muchacho ya estaba en las puertas del Seol, ese muchacho ya estaba entrando por las puertas del Hades, ese muchacho ya se sabía muerto a sí mismo. Yo no sé si usted ha estado en riesgo de muerte algún día, si usted ha estado ahí cerquitica de la muerte, si usted le vio, hermano, la sombra a la muerte. Muchos dicen eso. Hermano, me pareció que ya me estaba muriendo. Y muchos dicen que cuando uno se está muriendo le pasa la historia de la vida por el frente en un segundo. Pues ese muchacho vio todo eso y fue hasta el otro lado porque se murió. Y desde de la tumba, hermano, desde la muerte, desde el Seol, escuchó la voz, no la voz de cualquiera. Escuchó la voz de Dios diciéndole: a ti te digo, levántate. Y sintió como su espíritu regresó al cuerpo, como su cuerpo recobró, hermano, el calor, recobró la vida, y se levantó y abrió los ojos y vio a su madre y vio a todos sus amigos, a sus parientes, a toda su familia. Pero lo que más le impactó fue haberle visto el rostro a aquel que lo estaba llamando, a aquel que le había dicho que se levantara.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso solamente lo hizo Dios en su carne. Bendito el nombre de Jesús. Levantó a Tabita. ¿Cuánta gente resucitó el Señor? La Biblia no dice cuántos, pero fue mucha la gente que el Señor resucitó. Y el día que Jesús murió, dice la Biblia que los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían muerto ese día resucitaron. Dígame, ¿con quién ha sucedido eso? Con nadie. Eso solamente sucedió con Jesucristo. Un hombre que sanaba enfermos, que le daba la vista a los ciegos, que limpiaba, hermanos, los leprosos, que levantaba paralíticos, que resucitaba a los muertos. Un hombre, hermano, que multiplicaba el alimento. Un hombre que caminaba sobre el mar. Un hombre que estaba en un lugar y simplemente desaparecía y aparecía en otro como por arte de magia. Eso no lo hace sino Dios. Eso no lo hizo sino Cristo. ¿Y por qué lo hizo Cristo? Porque Él es Dios. Porque Él tiene todo poder. Dice la Biblia, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el imperio, a Él sea toda potestad, a Él sea la adoración, a Él sea toda la alabanza. Un hombre que al abrir su boca transformaba el corazón de los más pecadores. Nadie podía, hermano, simplemente oírlo y seguir derecho. Todos los que lo oían se impactaban. No importaba quiénes fueran, grandes o pequeños, ricos o pobres, reyes o mendigos, o plebeyos o poderosos, no importaba quiénes fueran. Todos los que lo escuchaban eran impactados, y la Biblia dice que lo seguían por multitudes, que lo seguían por miles. La gente venía desde lugares lejanos para oírlo hablar. Y cuando les preguntaban decían: es que jamás hemos oído hablar así a hombre alguno. Dice la Biblia, porque predicaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Impactaba la vida de los seres humanos. Aún en su muerte impactó, hermano, a toda la existencia. La Biblia dice que el día que Cristo estaba en la cruz, hubo tinieblas. El sol no quiso alumbrar, porque el sol sabía que ese que estaba pendiendo de esa cruz era nada más y nada menos que su creador. El sol sabía eso y por eso no quiso alumbrar. Hubo un terremoto. La naturaleza misma se estremeció al ver cómo su creador estaba entregando la vida. Y dice la Biblia que las piedras se partieron, como si hubiese habido una explosión nuclear. Y no eran piedras pequeñas, eran rocas gigantes y se partieron en pedazos, dice la Biblia. La tierra tembló, los muertos, hermano, resucitaron, el mundo se estremeció. Porque el Dios que se había hecho hombre
estaba cumpliendo su palabra, estaba cumpliendo su propósito. Y ahora desde lo alto de la cruz ruge el león de la tribu de Judá, ruge con todas sus fuerzas y grita: consumado es, la obra es perfecta, lo he cumplido. Ahora hay salvación para todo aquel que me reciba, para todo aquel que me crea, para todo aquel que me siga. Jesucristo en la carne impactó este mundo, partió la historia en dos. Y ahora, hermano, nosotros le adoramos, nosotros le servimos, nosotros le seguimos, nosotros hemos creído a su palabra. Y ahora solamente estamos esperando que Él desde el cielo dé la orden para que nuestro cuerpo sea transformado y podamos volar. Y podamos volar, y podamos estar con Él, y podamos subir a lo alto. Y dice la Biblia que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres, y prometió que vendría por mí, prometió que vendría por ti. Para todo aquel que crea en su nombre, para todo aquel que se guarde en santidad, para todo aquel que se guarde en fidelidad, para todo aquel que se mantenga en esta esperanza gloriosa y maravillosa. Cristo en su carne impactó el mundo celestial. Cristo en su carne impactó el mundo infernal. Cristo en su carne impactó el mundo terrenal. Cristo me impactó a mí y yo le entregué mi vida. Y me hizo ministro. Y me hizo predicador. Y ahora le sirvo con toda mi alma. Y no solamente le sirvo, ahora yo espero que me venga a salvar, que me venga a levantar. Ahora espero que me venga a llevar a su presencia. Alabanzas a su nombre. Y yo estoy agradecido con Él. Yo no sé si usted está agradecido con su Señor. Yo no sé si usted está agradecido con su Señor. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos? Póngase en pie, mi hermano, mi amigo. Póngase en pie y dígale a Él: Señor Jesús, yo te he conocido, mi Dios. Yo te he conocido. Yo he entendido tu propósito, he entendido tu voluntad. Te alabo, mi Señor, te alabo. Te espero, Cristo Jesús. Aleluya.